a la Galería Episcopal, Museo de Arte Sacro de la Catedral. El día de hoy tenemos una ponencia con el doctor Miguel Vallebueno Garcinaba, que lleva por nombre Devociones del Camino Real de Tierra Adentro. Agradecer a nombre del señor arzobispo don Faustino Armendáriz Jiménez y también del padre César Astorga Guerra, párroco de la catedral, quien facilitó también el espacio, nos dio las facilidades para poder llevar esta serie de conferencias que hemos estado desarrollando a través del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, que dirige el maestro Giovanni Rosso Huereca, y a través de la Dirección de Cultura por parte del maestro Esbardo Carreño Díaz. Quiero pedir, antes de comenzar, pudiéramos recibir también al maestro Esbardo Carreño, quien nos acompaña como director de Cultura, precisamente del INDEVAL. Y a continuación presento al doctor Miguel Vallebueno, ya muy conocido por muchos de ustedes. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, investigador y fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, académico de la Licenciatura de Filosofía en la Maestría de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y también fue director del Archivo Histórico del Gobierno del Estado, para quien pido también un fuerte aplauso, por favor. Y cedo la palabra al maestro. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación esta tarde a estar con ustedes. Vamos a hablar cómo se fueron desarrollando las devociones religiosas en la diócesis de Durango. Deberíamos iniciar diciendo que para la religión cristiana, que viene de la judía, fue muy difícil el problema de la representación de la divinidad en formas humanas, porque desde el Antiguo Testamento había habido una prohibición de la representación de cualquier imagen divina por medios antropomórficos. Esto había hecho que, tanto para la religión judía como para el Islam, la representación de Dios especialmente fuera tan sagrada y tan difícil que ni siquiera el nombre de Dios se podía decir aludiendo a la divinidad. Entonces, por eso se fueron utilizando otras palabras en lugar de el nombre de Dios. Se decía Elohim, Jehová, Yahvé, etcétera, pero el que es no podía ser representado de ninguna forma. Entonces, a la hora que la religión cristiana va adquiriendo mayor importancia, pues el problema vuelve a hacer la misma representación. Los primeros cristianos solamente se podían representar mediante el signo de los peces o por la cruz, y no había otro problema, otra forma de la representación para su identificación personal. A partir ya del siglo IV, más o menos, empezaron a representarse figuras de Cristo ya en forma humana, y fue el Divino Pastor, la primera de las imágenes religiosas presentadas, esta imagen de Cristo con un borreguito en los hombros, o él llevando las ovejas, etcétera. Fueron las primeras representaciones crísticas que conocemos. La representación de la Virgen pues fue todavía más tardía, fue hasta el siglo V, en el cual empezaron a representarse imágenes marianas, y las primeras imágenes marianas que se representaron en el siglo V fue la imagen de la Asunción, fue la primera imagen, esta imagen de María asunta a los cielos. Un poco más tarde, la figura de Cristo, sobre todo a partir del siglo VIII, aparece ya el Cristo en majestad, el Pantocrátor, que va a hacer que el que presida, sobre todo la representación de las iglesias cristianas basilicales, que fueron las primeras que se empezaron a utilizar ya a medida que el cristianismo fue considerado en la religión oficial del imperio. Esta representación de Cristo como Pantocrátor, es el Cristo en majestad, va
más o menos a ser representado hasta el siglo XIII aproximadamente. En el siglo XIV hay un problema muy grave que va a ser la gran peste negra. La peste negra que va a matar prácticamente la mitad de la población de Europa. Esta nueva representación de Cristo que se origina con la presencia de la peste va a ser un Cristo valiente, un Cristo humillado, un Cristo golpeado, un Cristo en la forma más descarnada y sangrienta posible, ¿sí? Entonces, a partir del siglo XIV, la representación de Cristo como crucificado va a ir adquiriendo importancia en las iglesias cristianas. Cuando los primeros misioneros llegaron a la Nueva España, pues ellos traían consigo imágenes crísticas y marianas con las cuales representaban a la divinidad ante los neófitos recién convertidos, es decir, los indígenas. Entonces se empezaron a traer estas imágenes religiosas y se empezaron a establecer devociones o cultos regionales o locales que según la región o el lugar se iban acomodando y presentando. Las primeras imágenes que trajeron los misioneros, especialmente los franciscanos, fueron una serie de imágenes religiosas de pasta de caña, unos cristos de pasta de caña. Aquí afortunadamente tenemos un Cristo de esa forma, el Señor del Mezquistal, que está aquí arriba en la galería. Es un Cristo de caña que es una técnica básicamente michoacana de fabricación de Cristos, que para términos seculares, si de mayor trámite, sería como una piñata, digamos, un Cristo hecho con pasta de maíz para formar el cuerpo y un bulbo de una azucena que hacía las veces como de pegamento o engrudo, digámoslo en este contexto, ¿sí? Estos Cristos de caña tenían la ventaja de que eran muy livianos y podían ser llevados y traídos muy rápidamente, especialmente en las ceremonias de la Cuaresma y de la Semana Santa, con pocas personas relativamente, muy diferentes a las imágenes religiosas sevillanas, que son pesadísimas y que para moverlas en las representaciones de la Semana Santa se necesita a veces hasta 40 costaleros, que se llaman, para estarlas moviendo y haciendo los famosos pasos de la Semana Santa, especialmente la sevillana. Entonces estos Cristos fueron traídos a Durango, al norte, por los frailes franciscanos, y son Cristos muy antiguos, son el momento exacto del contacto con con los distintos poblados que los franciscanos iban tocando. Entonces de esa manera tenemos una serie de imágenes religiosas que se pueden ir detectando hasta la llegada misma de los españoles. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que los franciscanos, el primer lugar que tocaron aquí en el Valle de Guadiana fue la ermita de San Juan Bautista de Analco. Analco fue el lugar básico para la evangelización de los indígenas. Entonces es lógico que encontremos en Analco un Cristo de la época de la evangelización, de la primera evangelización. Y este Cristo, que todavía se encuentra en la parroquia actual de San Juan Bautista de Analco, es ni más ni menos que un Cristo que se llama el Señor de la Expiración. El Señor de la Expiración es un Cristo del siglo XVI que ininterrumpidamente ha estado en el lugar. El templo ha cambiado, las formas del templo han cambiado a lo largo del tiempo, pero Él sigue presente en ese lugar. También tenemos una serie de Cristos y de la misma manera en nombre de Dios. Y aquí, como les decimos, tenemos el Cristo del Mezquital, el Señor
del mezquital que se encuentra aquí arriba. Entonces, estos Cristos fueron básicos para entender el proceso de evangelización de la parte crística. Vamos a ver ahora la parte mariana. La figura de María fue también, fue mucho más humilde en el sentido de su factura como imágenes religiosas, porque aunque había imágenes de pasta de caña también de María, la mayoría de las imágenes de la Virgen fueron de estas imágenes que se llamaban imágenes de vestir. Imágenes de vestir porque son solamente una cabecita y dos manitas puestas en un armazón y cubiertas por tela. Y esa imagen, estas vírgenes que se les llama las vírgenes zamponas, como la Virgen de San Juan de los Lagos, etcétera, como con un gran vestido amplio, es la imagen de las representaciones de la Virgen del siglo XVI-XVII. Tenemos inclusive la imagen religiosa más antigua que se encuentra en el estado. Esa imagen debe ser por lo menos de 1606 y se encuentra en la ermita de Nuestra Señora de la Natividad del Nombre de Dios, y es solamente la cabeza de la Virgen sobre un tronco, todo el cuerpo y toda es simplemente un tronco que se le da forma, y pues una vez que se trabaja pues es la imagen. Acuérdense que las imágenes religiosas son representaciones, ¿sí? No son la divinidad en sí misma. Eso es una cosa que se debatió muchísimo en el Concilio de Trento para saber si las imágenes religiosas llevaban a los fieles al paganismo o eran formas diferentes y posibles de evangelización. Entonces, a partir de eso se dictaminó que las imágenes religiosas no tienen poder por sí mismas, sino que son representaciones de la divinidad solamente. Entonces, en ese contexto estamos entendiendo las imágenes, ¿sí? Cada uno de los grupos religiosos que se fueron estableciendo aquí, fueron estableciendo una serie de imágenes religiosas particulares. Entonces es muy fácil que podamos entender cómo se fueron dando los santos de los franciscanos, los santos de los jesuitas, o los santos y vírgenes de los jesuitas, etcétera. Una vez que se estableció la Nueva España, uno de los problemas importantes fue que, al igual que estaba pasando en la península ibérica, las regiones fueron identificándose con imágenes religiosas determinadas. Entonces se empezaron a hacer imágenes o devociones regionales sobre determinados santos o vírgenes. La idea importante de los criollos novohispanos era la posibilidad de tener un santo propio, un santo criollo, porque en general los peninsulares pensaban o decían que el cristianismo era una religión pues implantada en Europa primero y que nosotros éramos como una parte segunda de la evangelización. Entonces hubo todo un movimiento para demostrar que aquí en América también había un proceso de evangelización igual que podía producir santos propios. Entonces se inició el proceso por tener un santo propio que duró siglos. Cualquier personaje que tenía ciertas virtudes era introducida a su causa para lograr su beatificación o su santificación o ambas cosas. Entonces esto trajo como consecuencia pues esta lucha. En el caso de Nueva España pues el personaje más importante fue fraile franciscano criollo Felipe de Jesús, que va a Japón, es crucificado y se introduce la causa, pero la causa prosperará hasta el siglo XIX. Entonces fue muy lento y no había santos locales, y los criollos se desesperaban porque no se declaraban santos locales. La primera santa americana fue Santa Rosa de Lima, y la beatificación de Rosa de Lima fue una causa de orgullo y jolgorio
de todo el continente. En 1673, cuando se llega a Durango la noticia de la beatificación, de la santificación de Rosa de Lima, pues es puesta en la Catedral de Durango, como hasta la fecha la tenemos. No es la misma imagen, pero sí es la misma devoción. Entonces, esto era importante para estos criollos locales que querían tener santos. Los indígenas tuvieron otro tipo de forma de obtener cercanía con las devociones cristianas, porque ellos adoptaron como santos a santos ya reconocidos, de los cuales no tenían ningún problema de reconocimiento, y van a adoptar especialmente dos santos: San Miguel Arcángel, que es el patrono de las milicias celestiales, y Santiago Apóstol, ¿sí?, que fue una figura muy identitaria con los indígenas, porque Santiago Apóstol está representado como un caballero, siempre está puesto sobre un caballo blanco. Entonces, el hecho de que los indígenas empezaran a usar el caballo, que al principio había sido prohibido, pero ya para el siglo XVII los indígenas habían adoptado el caballo y habían resultado ser magníficos jinetes, tal y como los españoles. El jinete con su caballo se convirtió en la imagen representada devocionalmente más importante en las comunidades indígenas. Todavía ese Santiago lo tenemos representado aquí en Nombre de Dios. Sobre su caballo blanco está el apóstol Santiago, y se cuentan muchísimas leyendas y cuestiones que el santo se sale en las noches y llega con las botitas llenas de lodo, etcétera. Es esa idea de la representación de la imagen divina con un anhelo de los indígenas de manejar y tener los caballos igual que los españoles, ¿sí? Entonces, esa es la parte que por la cual las encontramos en las comunidades indígenas. Otro grupo sociorracial muy importante fue el de los mulatos. Los mulatos fueron muy importantes, sobre todo en los reales de minas. Por lo tanto, el mestizaje con mulatos fue mucho más fuerte en el norte de México que en el centro de México, porque la parte minera del país es el norte. Entonces, lugares como Guanajuato, Zacatecas, Sabino, Chihuahua, etcétera, tenían entre sus poblaciones gran cantidad de mulatos. Los mulatos también tenían conciencia de grupo y también tenían sus propios santos a los cuales tenían sus devociones. En el caso de Durango es muy interesante cómo los mulatos de la ciudad adoptan como patrono a nuestro Padre Jesús Nazareno del Templo de San Agustín, y en 1673 ya llega a Durango esta imagen, que es una imagen sevillana, y inmediatamente los mulatos la adoptan como propia, y es la organización social más antigua que hasta la fecha funciona en la ciudad prácticamente ininterrumpidamente. Entonces, todo esto va en relación con la imagen, pero claro, tenían el interés de tener una imagen que se pareciera a ellos. Entonces, en otros lugares podemos encontrar a Santa Efigenia. Santa Efigenia es una princesa etíope que como en Etiopía la iglesia cristiana fue muy temprana, logró ser la santa importante de Etiopía. Y de Etiopía directamente al norte de México hubo solamente un paso. Y Santa Efigenia, en los lugares, especialmente por ejemplo en Sombrerete, que es un pueblo minero, la Santa Efigenia fue una santa especialmente importante porque era la patrona de los mulatos del Real de Minas. Entonces, vamos viendo cómo las imágenes religiosas y sus devociones van teniendo una relación social, una relación identitaria, no solamente religiosa, sino va adquiriendo un carácter social en este entorno, ¿no? Son primero los grupos sociorraciales los que los adoptan, los que se agrupan en torno a ellos,
y los que los mantienen unidos en una forma de hermandades o cofradías que son de alguna manera organizaciones religiosas que no solamente tienen fines religiosos, especialmente la organización de las fiestas patronales, sino también una serie de ventajas sociales que iban desde el cuidado de los cofrades en las enfermedades a los gastos y usufructos de los sufragios después del fallecimiento de las personas. Entonces, todo esto eran las cosas que funcionaban para mantener las hermandades o cofradías unidas en este contexto social que las mantenía en las sociedades americanas. Y cada grupo social tenía sus propios santos, sus propias formas devocionales y sus propias necesidades sociales que mantener. Los españoles más importantes tenían una organización que se llamó la Archicofradía del Santísimo Sacramento. Esa organización es también tan antigua como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, por lo menos desde 1660, 70, ya estaba organizada en Durango y hasta la fecha también funciona. Aquí los vemos con sus pértigas, son los señores más importantes de la ciudad, etcétera. Eran las cofradías de los españoles y luego cada grupo social iba teniendo sus propias cofradías. Y entonces decía pues que los jesuitas tenían sus propias devociones religiosas, sus propias advocaciones marianas y sus propios santos particulares de la orden. Por ejemplo, siempre que entendamos que la Virgen de la Luz, de los Dolores, del Refugio, nos estamos refiriendo a ellas, pues entenderemos que son devociones de origen jesuítico. Los lugares donde los jesuitas se establecieron, pues la mayoría de las personas de esa región se llamaban Ignacios o se llamaban Franciscos Javieres, por ejemplo. En los lugares franciscanos, los Antonios y los Franciscos eran los que predominaban y todos estos grupos tenían sus propias advocaciones y sus propios santos. Pero la iglesia diocesana también tenía sus propios personajes, ¿sí? Desde el siglo V hasta el siglo XIV habíamos dicho que la imagen mariana más importante había sido la asunción de María, ¿verdad? Esa idea de que María fue asunta al cielo. Entonces, cuando en 1563 Francisco de Ibarra llega a este lugar y funda la villa de Durango, pues lo primero que va a hacer ponerle el nombre al templo que se va a poner en el nuevo asentamiento, con el nombre pues de la Virgen de la Asunción. Ese es el primer nombre que tiene la iglesia que estuvo aquí en el siglo XVI en este lugar. Una iglesia que en 1571 se convirtió en parroquia por primera vez. Ya se administraban los sacramentos, se bautizaban los niños, se apuntaban quienes iban a ser sacramentados, etcétera. Y esa Virgen es la misma Virgen o la misma advocación. Cada vez que diga Virgen, entiéndanme que es advocación para no estarla repitiendo. Entonces, esa Virgen sería entonces la misma Virgen que está en Durango, Vizcaya, y que Francisco de Ibarra le puso el nombre de la Virgen que en su pueblo se veneraba. Y esa Virgen se llamará, por lo tanto, en vasco, la Virgen de Uribarri. La Virgen de Uribarri fue la primera Virgen que se veneró en este lugar. Es un nombre vasco. Y la Virgen del Barrio Nuevo, eso quiere decir, Uribarri, ¿sí? Y será, sin ir tan lejos, una imagen de la Asunción, ¿sí? Es la primera imagen religiosa que se establece aquí. Luego va a haber un Cristo, pues tiene que haber un Cristo también, pues porque es realmente el personaje devocionario más importante de todos. Va a ser el Señor de Ocotán,
¿sí? Tiene un nombre indígena, ¿sí? Y también va a ser un Cristo de caña de grandes dimensiones que sabemos que estaba ya muy temprano aquí acompañando a la Virgen de Uribarri, ¿sí? Este Cristo todavía existe. Actualmente lo podemos encontrar y ver en la iglesia de San Juanita de los Lagos, presidiendo el altar mayor. Ahí está todavía el Cristo en ese lugar, ¿sí? Entonces, estas son las imágenes más antiguas. Pero en aquella época, desde la época de Roma, que no había los conocimientos científicos, que no había las situaciones tan fáciles que ahora tenemos para obtener nuestra vida, pues era necesario estar pidiendo siempre la intervención divina para que todas las necesidades locales fueran también atendidas, ¿sí? Entonces, los problemas locales iban a tener siempre una relación cercana con los problemas que sucedían. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, el problema más grande que existía fueron los temblores. Y en la Ciudad de México se pusieron como 7 santos protectores de la Ciudad de México contra los temblores. O sea, se ve que era una necesidad social muy sentida porque periódicamente, frecuentemente tiembla en México. Entonces, ¿qué pasa en Durango? No iban a ser los mismos santos protectores, estos santos patronos secundarios, los que iban a necesitar tener culto o devoción aquí en esta ciudad. ¿Cuáles fueron los santos necesarios para Durango? Bueno, pues van a ser 2 mujeres y 2 hombres, para los que digan que no hubo paridad de género desde el siglo XVI, ¿sí? Entonces, las 2 mujeres van a ser, la primera de todas, Santa Petronila. Santa Petronila es una santa a la cual se sabe que era hija de San Pedro y que la muchacha le llevaba a su papá de comer cuando San Pedro estaba en la cárcel ahí en Roma, y que también fue martirizada como su padre. Entonces, Santa Petronila es también mártir, ¿sí? Y se le representa como una joven doncella con una canastita de pan, ¿sí? Entonces, todavía aquí la tenemos en el lado de Constitución, tenemos una imagen, una escultura del siglo XVII, no podía ser menos. Ella ya estaba aquí en Durango en 1660 y sigue estando parada ahí en su altar, encargada de atender las necesidades de las hambrunas. No había Soriana en aquella época. Entonces, en los años que no llovía, había hambre, había necesidad, la gente salía desesperada a poder conseguir algo para comer. Ahí tenemos varios documentos que así lo prueban. 1635, 37, 61, 65, y así podemos hacer una larga lista de imágenes de las calamidades agrícolas. Durango es un lugar donde llueve poco, entonces siempre ha habido grandes sequías, y los años que no había sequía había hambre. Entonces hay que sacar a Santa Petronila, decirle, por favor, ayúdanos, échanos agua estatal, o no nos dejes sin comer. Es la patrona local contra las calamidades de hambre, ¿sí? La otra mujer encargada de necesidades locales va a ser Santa Bárbara. Sabemos que en 1680-81, ahorita no recuerdo exactamente la fecha exacta, tiempo de lluvias, ¡pum!, cayó un rayo sobre la cúpula aquí de la catedral, antes de que se le ocurriera nacer a un señor que se llamó Benjamin Franklin. Entonces ya se imaginarán que hizo un destrozo, destruyó prácticamente todo el cimborrio, toda la cúpula, y alarmado el cabildo eclesiástico inmediatamente nombra patrona de Durango contra estos fenómenos meteorológicos a Santa Bárbara.
Todavía nosotros en nuestra generación aprendemos